Mi nombre es Alton Whitaker. Soy un conductor de camión para un importante distribuidor en Tuscaloosa, Alabama. La mayoría de la gente desprecia mi profesión, pero siempre que sea acción de gracias y se estén atiborrando de pavo, deberían recordar necesitan tipos como yo para llevarlo a ellos. La conducción de camiones es un trabajo donde usted conocerá todo tipo de personas. Pero déjame decirte todo acerca de esta vez, cuando las cosas era un día normal, o el equivalente de un camionero a un día de trabajo. Camión ordinario a lo largo de carreteras aparentemente interminables con nada más que la radio estática para empresa, entregaba componentes para alguna tienda de informática, o algo en Denver, se estaban retrasando, así que para evitar el tráfico, tuve que conducir durante toda la noche, lo que era francamente agotador a eso de las 2 a.m. Me detuve en un área de descanso cerca de un bosque, y me tomé un café. Una brisa acompañada de un hedor inusual me bañó cuando salí del olía diferente a todo lo que había encontrado antes, casi pútrido, pero también extrañamente floral. Al mismo tiempo que caminaba hacia el Rest Stop Café, me vi a lo lejos a un tipo algo desaliñado que no me quitaba los ojos de encima. Era alto y vestía ropas andrajosas cubiertas de manchas que parecían algo más que suciedad, decidiendo no asumir lo peor sobre cualquier extraño. En estos días, hice lo mejor que pude para ignorarlo, y continué en mi camino, cogí mi café, y empecé a volver a mi equipo, cuando las cosas tomaron que apareció justo detrás de mí, sin siquiera hacer un gesto. Ruido antes de que me diera cuenta de lo que estaba pasando, me puso la mano en el hombro con una férrea agarre. «Ay, ahí», dije intentando sonar más desenfadado que asustado. Es que un nuevo tipo de apretón de manos que están enseñando aquí el extraño, ni siquiera se molestó con la respuesta. Solo me dio una nauseabunda sonrisa, que revelaba lo que quedaba de sus dientes todos podridos y apelmazados con seca sangre. Me había invadido una sensación de pavor, y sabía que tenía que huir, usando con todas las fuerzas de mi cuerpo. Me liberé de su agarre, y salí disparada hacia mi plataforma. Mi corazón latía con fuerza mientras me metía adentro cerrando la puerta de golpe, y la cerró. El hombre gruñó, y golpeó la ventana con los puños. Thud, 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 intentando entrar, pero el cristal se mantenía firme, desesperado. Por conseguir de allí arranqué el motor lo más rápido que pude. Justo cuando estaba a punto de pisó el acelerador a fondo, y lanzó el peso de su cuerpo contra el lateral de mi camión. Todo se sacudió como si hubiera sido golpeado por un terremoto. Justo entonces, otro camión se detuvo en el área de descanso. Los faros iluminaron un rostro tan retorcido de maldad e intención, que aún ahora sigue grabada a fuego en mi memoria, una grotesca combinación de desesperación y una furia antinatural, sabiendo que no podía perder ni un momento más. Disparé, salí de allí, con todas mis fuerzas. El maníaco no me siguió. Solo me miraba con una expresión que parecía decir que no sería la última vez que nuestros caminos se cruzarían. Cruzar. Y ahora, mientras continúo por algún tramo desconocido de carretera tras medianoche, mis peores temores están empezando a ser correctos, ya que continué mi viaje hacia Denver. El pensamiento del maníaco no me dejaría en un lúgubre tarde. Vi a otro camionero en un área de descanso más concurrida, arriesgándome a que se le acercó y le conté mi historia. Sorprendentemente había oído hablar de encuentros similares en la zona. Según él, el hombre estaba destinado a ser Hank Carver, un antiguo camionero que había perdido su trabajo, y finalmente, a su familia por culpa de la gripe aviar. Sus tendencias violentas despojadas de todo lo que daba sentido a su vida, la rabia de Carver lo consumió convirtiéndolo en un depredador implacable, que ahora tenía como objetivo camioneros en paradas de descanso aisladas. Había habido muchos incidentes horripilantes, informado a través del país, sabiendo que Carver todavía podría estar pisándome los talones. Yo decidí no pedir ayuda, ya que eso significaría parar justo lo que Hank Carver quería. Me enfrenté a la realidad. Este antagonista ya no era un concepto abstracto. Él era carne y hueso ante mí. Mientras conducía durante la noche luchando contra el agotamiento y el miedo, supe que no tenía más remedio que enfrentarme a mi tormentor. La muerte acechaba cerca de cualquier manera. Unos días más tarde, después de informar a las autoridades de mis planes, y armado con un plan de acción, me detuve en un área de descanso tranquila. Era territorio de alto riesgo para Hank. Los avistamientos de Carver
solo tardaron unos instantes en aparecer desde under the canopy of oscuridad, que nos rodeaba a ojos fijos, el uno en el otro en familiaridad, y malicia nos mantuvimos firmes. La aparición de Hank hizo que me recorrieran escalofríos mientras, tejido en descomposición, colgaba de sus huesos expuestos, y su piel estaba semipodrida con agujeros abiertos. El hedor acre que llevaba enterrado se entremezclaba con el olor rancio de la sangre, en su sin tiempo que perder. Lo que ocurrió a continuación solo puede describirse como francamente grisly, sujeto por cuerdas colocadas discretamente a su alrededor. Mientras se escabullía, Hank luchó inútilmente por liberarse. Lo había engañado, y ahora el infierno llovería sobre él. Recuerda todos los camioneros que has torturado, Hank. Y gritó mirándole fijamente mientras se revolvía contra sus ataduras. No había señal de remordimiento o la humanidad en sus ojos. Su alma ya se había marchitado, alimentada por los temores de represalia. Desaté mi agresión sobre Carver, el hombre que compartía mi profesión, sino que optó por cazar e infligir dolor a sus desprevenidos hermanos. Ataqué brutalmente al monstruo como él había hecho a tantos otros. A pesar de mi rabia vengativa, sabía que no podía acabar con esto matándolo tanto. La oscuridad ya nos rodeaba. Yo quería que lo capturaran y lo llevaran ante la justicia, los dos por mí y por los que él dañó, antes que yo marqué el 911 sin temer. Ya Carver me escuchaba y les contaba todo lo que había pasado, como los servicios de emergencia fueron enviados. Yo velé la miserable forma de Carver en el suelo delante de mí. Momentos más tarde la policía rodeó el resto. Sin embargo, cuando se acercaron a nosotros con pistolas sacadas de sus fundas, una repentina nube de espesa niebla envolvió la zona. La visibilidad se redujo a cero en un instante, y en él Hank Carver desapareció como un fantasma. Los oficiales se arremolinaron alrededor buscando en vano, pero regresando con las manos vacías, aliviados de que él, pero desconcertado por la rapidez con la que había ocurrido. Di las gracias a los agentes por su apoyo, y regresó a mi plataforma para reanudar el viaje. Hank Carver desapareció esa noche en la densa niebla cerca de una parada de camiones remoto, a lo largo de una carretera sin fin. Que ir y encuentro se quedará para siempre grabada en mi memoria, recorriendo un azaroso camino entre la cordura y la locura, luchando cada noche al volante, agobiados por el lado oscuro de nuestro oficio, donde los monstruos engendran el caos. Hay asesinatos en la oscuridad de la noche, y Hank Carver ha demostrado que la carretera es un imán para esas almas supervivientes, implacablemente encadenadas a sus pasados, y mientras los camioneros pisen estas carreteras, las víctimas pasarán a formar parte de su historia, esparcidas a lo largo de esta solitaria. Se estiran como arcilla más frágil de lo que creían. Mientras sigo conduciendo por las noches interminables, sus historias me persiguen, y me quedo con un espinazo escalofriante sentimiento que no se me quita fácilmente, y en lo más profundo de mi ser perdura el saber que en algún lugar de estos caminos retorcidos yace Hank Carver, esperando otra oportunidad para huelga. Era uno de esos días muñecos y lúgubres, no del todo lluviosos, pero el aire tenía una humedad pesada que persistía, haciendo que todo se sintiera húmedo y frío. Y había estado conduciendo mi camión durante horas a través del este de Arkansas, decidido a hacer un buen tiempo y llegar lo más cerca de Tennessee como sea posible, antes de encontrar un lugar para aparcar y descansar durante la noche. Como yo continuó por el camino, hice una broma horrible. Papá, a mí mismo. Porque era 6 miedo de 7. Porque 789, riéndome de mi propio chiste, me di cuenta que el sol empezaba a ponerse paso por numerosos comedores y paradas de camiones, a lo largo de, pero había algo dentro de mí que me empujaba a seguir. No fue hasta que estaba demasiado cansado para conducir con seguridad que finalmente decidí parar. En una pequeña parada de descanso aislada de la interestatal, a primera vista, todo parecía perfectamente normal. Acerca de esta parada de descanso, había algunos otros camiones aparcados en el aparcamiento, pero no había mucha gente. Después de estirar las piernas y después de una necesaria parada en el baño, volví a subirme a mi coche con una taza de café de la máquina expendedora. Fue cuando las cosas tomaron un giro inesperado. Cuando busqué las llaves en el bolsillo, noté un ligero movimiento en el exterior. Por el rabillo del ojo, al otro lado del aparcamiento, cerca de uno de esos parpadeantes luces de la calle que solo se ve en las películas de terror, se puso de pie a un hombre,
o al menos parecía como un hombre. Su silueta era grande y voluminosa, con una capucha sobredimensionada, oscureciendo su cara. Se quedó completamente inmóvil mirándome desde el otro lado del solar, a pesar de sentirme incómodo. Intenté olvidarlo pensando que tal vez era otro camionero que se había detenido para estirar las piernas, o fumar un cigarrillo sacudiéndose la extraña sensación. Arranqué el motor y me acomodé en mi asiento. Un instante más tarde, oí un fuerte golpe contra mi camión. Mi corazón se aceleró mientras miraba fuera de mi ventana, esperando ver a la figura, encapuchada. Pero seguía de pie junto al mismo lugar que antes, ahora acompañado por otros dos como él. Todos se pararon inmóviles en fila bajo la débil luz de aquella farola parpadeante. Sus rostros permanecían ocultos bajo aquellas capuchas. Mis manos temblaban sobre el volante cuando de repente uno de ellos se abalanzó sobre otro camión aparcado cerca, saltando sobre su capó y empezando a destrozarlo metal raspando contra metal, en un ensordecedor screech pánico. Encendí mis faros y tocó el claxon, y al instante implorándome que lanzara algún tipo de advertencia, las figuras se detuvieron bruscamente y giraron la cabeza hacia mi camión. Durante un breve segundo, capté un vistazo a la cara de uno como la capucha se movió. Era irreconocible, solo los ojos inyectados en sangre y R en carne viva, como si algo hubiera carcomido su piel con ácido corrosivo. Mi mente me gritaba que hiciera algo, pero el miedo me había consumido por completo, apretando los dientes y diciéndome que no era momento para cobardías. Me pisó a fondo el acelerador y se dirigió directamente hacia aquellas figuras amenazadoras, y solté un rugido de batalla y me lancé a por los tres astantes. Como era de esperar, saltó con extraordinaria agilidad, pero fue suficiente para desterrarlos de su anterior pursuit. Espejos y ventanas destrozadas a mi alrededor, mientras atacaban mi camión mientras yo huía. Nunca hubiera imaginado que el aluminio simple podría ser destrozado por manos humanas, solo como yo. Aceleré abajo ese desolado. La adrenalina interestatal corría por mis venas, y no me atreví a mirar atrás, hasta que esas luces de calle descoloridas desaparecieron de la vista. Conduciendo tan rápido como pude, yo conseguí distanciarme del área de descanso. El corazón me latía con fuerza. Pecho y mis palmas estaban resbaladizas de sudor. Sin embargo, no podía permitirme el lujo de pedir ayuda, debido a la persistente sensación de que hacerlo solo me pondría en mayor peligro, como si un depredador aprovecharía mi vulnerabilidad para sobrevivir a este surrealista evento. Me sentí obligado a confiar en mis instintos e intuición a medida que pasaban las horas, y yo vigilante revisé mi espejo retrovisor. No encontré rastro de aquellos HUD, puestos como salance. Finalmente mi agotamiento pudo más, y tuve que buscar un lugar para descansar parando en un discreto motel junto a la carretera. Rápidamente descargué mis pertenencias y me encerré dentro. Esa noche estaba inquieto y llena de pensamientos inquietantes sobre las figuras encapuchadas y su horripilante aspecto. Mi mente estaba plagada de preguntas sobre quiénes o qué eran estos seres. Al día siguiente, después de que significativamente con los nervios de punta, me dirigí a la ciudad en busca de ayuda. Punto de partida para recabar información, o al menos encontrar a alguien que pueda saber algo útil. Disculpe. Me acerqué cautelosamente a la camarera. ¿Ha habido algún extraño avistamiento últimamente de encapuchados o camiones mutilados? La camarera dudó antes de responder tranquilamente. No eres el primero que pregunta por esas cosas que la gente dice que hay una especie de hitman cazando objetivos específicos. Con precisión. Su líder se llama Barnaby Krell. Un pequeño policía de la ciudad escuchó nuestra conversación e intervino. Escucha. Me advirtió enfáticamente que no quieres tener nada que ver con ellos. Han masacrado brutalmente a varias personas alrededor de nuestra, en las últimas semanas, con una nueva comprensión de quiénes son estos atacantes. Eran hitman dirigidos por un hombre llamado Barnaby Krell. No podía deshacerme de una inquebrantable paranoia que se extendía como una nube tóxica. Tal vez me tropecé con información que me no debía, o tal vez me había convertido sin saberlo en un objetivo. Por razones más allá de mi comprensión, no tenía mucho sentido implicar a las autoridades locales en mi difícil situación. Dadas sus estrechas lealtades, yo estaba por mi cuenta volviendo al motel. Me preparé para salir rápidamente, ansioso por estar un paso por delante de estos asesinos expertos en la distancia.
me di cuenta de algo desconcertante. 3 motos con pintura negra mate aparcadas cerca. Mi corazón se aceleró al recordar las horribles imágenes de la Salance de anoche. A medida que la noche se acercaba, me vio a una de las figuras encapuchadas fuera. Esta vez, sin embargo, llevaba un sledgehammer ensangrentado. Su cara todavía estaba oculta dentro de su capucha. Se puso de pie amenazadoramente con un aura que exigía miedo y respeto. De repente blandió el mazo hacia el coche cercano, con una fuerza que no podía imaginar que estuviera contenida en brazos humanos metal arrugado, y los cristales rotos volaron por el aire, y una risita insidiosa se oyó desde abajo su capó, mientras se encabritaba para atacar de nuevo. Volví corriendo a mi camión antes de que pudieran verme, e hicieron un intento desesperado de aniquilación. Aunque parecía feudal, me trazaba mi rumbo fuera de la ciudad mientras mis neumáticos chirriaban debajo de mí, robando cada gramo de coraje dentro de mí. Una cosa era cierta: que él y su maliciosos hombres se alimentaban de terror puro, y aún no habían completado su pesadillesca tarea. En lugar de correr hacia el horizonte, como antes, parecía inevitable que me enfrentarme a estas criaturas en combate mortal una vez más. Pero por ahora aproveché todos los pensamientos para Swift escapar, y rezó para que la suerte se mantendría de mi lado al menos, hasta que pudiera descifrar un método eficaz para eliminar las inquietantes amenazas en persecución. Con un la vida, desafía la resolución lanzando su tormenta silenciosa, justo fuera de su alcance. Estaba recorriendo un tramo aparentemente interminable de la Ruta 40 en Arizona, cuando el motor del camión tosió dándome una desagradable sacudida, tratando de ignorar que consideraba el viaje como un trabajo más. Destino empujando la molesta sensación de fatalidad inminente hacia abajo y lejos, como el nuevo niño en mi pequeña familia de camioneros. A menudo tomaba las rutas menos deseables, en las que me llevaban por tramos solitarios de autopista, donde la gente rara vez se aventuraba, pero esta vez ni siquiera el bromas desenfadadas por la radio CB podrían salvarme del aire cada vez más pesado de un ES. Todo comenzó cuando noté una forma extraña en mi radar. No era un típico blip de otro vehículo, o un landmark reconocible, lo que fuera parecía ser acercándose rápidamente a mi vehículo. Se me erizaron los pelos de la nuca. No podía deshacerme de la sensación de que no estaba solo aquí en la interestatal. Entonces sucedió un débil parpadeo en mi espejo retrovisor. Llamó mi atención. Faros, pensando que podría ser simplemente otro conductor que me adelantaba. Me centré en mantener un ritmo constante sin perder de vista las luces que se acercaban rápidamente. Pero algo no encajaba. Se sentían bien, eran calculados, y mantenían su velocidad a un inquietante constante. A medida que el coche se acercaba más, y más pedacitos de recuerdos inundaron mi mente. Retazos de conversaciones con otros conductores experimentados sobre sucesos inexplicables, a lo largo de este particular tramo de carretera. Tales of Terror sustituye cualquier atisbo de desenfado, como rumores de un brutal asesino. Empezaron a arremolinarse en mi cerebro, empañando cualquier intento de humor con oscuro. Para Boeing, a los pocos minutos me sentí totalmente acorralado, incapaz de sacudirme a este extraño de encima, o captar ayuda en la radio. Todo lo que quedaba era un silencio apremiante puntuado por espasmos tensos dentro de mi cabina de hipo del motor. Cuando esos faros amenazantes finalmente cayeron sobre mi camión, mi sangre se volvió a hielo. Este coche coincidió. El asesino en serie, buscado sedán negro, un oscuro vehículo amenazador sin matrícula, un espectro vehicular que promete un horripilante destino antes de que pudiera hacer ningún movimiento decisivo. El sedán giró bruscamente hacia afuera, uniéndose a mí en el carril derecho, y poco a poco dibujando a mi lado mi aliento atrapado, mientras miraba al conductor, un hombre de edad indeterminada y completamente aspecto anodino, con una sonrisa enfermiza que parecía dibujada por algún enfermo caricaturista, a pesar de la horrible visión de este hombre a mi lado. El instinto de supervivencia se puso en marcha sin esperar más provocaciones. Pisé a fondo el acelerador y sentí que mi camioneta se tambaleaba hacia adelante con una fuerza increíble. La violenta aceleración me hizo agarrar con fuerza el volante para no chocar contra él. El misterioso hombre del sedán ni siquiera se inmutó su cabeza. Se movió hacia mí, y qué twisted sonrisa. Nunca mi mente racional se esforzaba por seguir mi ritmo. Sentido a lo que estaba pasando. Esta persona parecía estar jugando conmigo.
¿Fue el responsable de mi problema con el motor? ¿O fue solo Kismet que apareciera ahora? ¿Y cuál era su juego final? Mientras estos pensamientos pasaban por mi mente como un tren desbocado, una chispa de una idea, recordé que había una salida próxima no muy lejos. Tal vez si yo pudiera alcanzarlo antes que él y hacer una maniobra evasiva, podría perder a esta amenaza de una vez por todas. Toda apariencia de la conducción prudente se fue por la ventana mientras lo pisaba a fondo, viendo cómo bajaban los kilómetros rápidamente, hasta que la señal de salida que se acercaba se hizo visible cuando la salida se puso a la vista. Mis dedos apretaba el volante con desesperación. Sabía que solo tenía una oportunidad para superar a este monstruo que me seguía, y estaba decidido a no fallar respirando hondo. Conté los últimos instantes, hasta que mi audaz plan desplegado 3-2-1. Tiré con fuerza del volante hacia la derecha, desviándome hacia la rampa de salida en el último segundo posible en el caos adrenalínico que siguió. Me las arreglé para frenar mi camión lo suficiente como para hacer una vuelta en U, antes de yendo a toda velocidad por una carretera secundaria con la esperanza de haber dejado atrás a mi perseguidor. Pero mi alivio duró poco, ya que el sedán negro le siguió sigilosamente y continuó su implacable persecución. Mi corazón se aceleró como gotas de sudor tropezó por mi cara. Supe que tenía que haber una razón por la que este hombre me perseguía y necesitaba respuestas apartando mis miedos. Llamé frenéticamente a mi hermano mayor, al mi móvil rezando para que pueda tener alguna idea o consejo para manejar esta situación angustiosa. «Hermano», grité tan pronto como respondió. «Hay alguien siguiéndome. Está conduciendo un sedán negro sin matrícula, que coincide con la descripción de ese notorio asesino». La voz de mi hermano se quebró de preocupación al pedir detalles sobre nuestra ubicación actual, y si había algún lugar seguro cerca donde pudiera esconderme, mientras él pedía ayuda a la policía local. Autoridades, sintiendo un rayo de esperanza, escudriñé a mi alrededor y divisé un viejo diner justo al lado de la siguiente salida. Tal vez habría caras amigas, o incluso asistencia dentro de sus confines seguros. Me dirigiré a ese diner. «Ahora, por favor, date prisa», grité desesperadamente antes de terminar la llamada y hacerme mover desviándose de nuevo en el estacionamiento de la diner desvencijada. Alivio lavado sobre mí, mientras los clientes se sentaban despreocupadamente fuera, disfrutando de sus conversaciones y comidas mientras saltaba de mi vehículo y entraba corriendo. Presa del pánico. La camarera de servicio se acercó a mí con preocupación. «Señor, lo que está mal, te ves como has visto un fantasma entre respiraciones entrecortadas», expliqué mi situación, y le preguntó si reconocía al hombre del sedán negro, aunque ella no lo reconoció rápidamente. Ofreció refugio mientras esperábamos a las autoridades. Los segundos se convirtieron en minutos, y cada momento que pasaba intensificaba mi ansiedad, mientras el sedán permanecía fuera sin rendirse en su persecución. Mi teléfono zumbó con una notificación que fue un mensaje de mi cuñada. Me envió un artículo de noticias sobre el presunto asesino, conocido como el Diablo Sonriente. Su nombre es Victor Griner. Leer sobre sus métodos crueles y crímenes aparentemente desmotivados me dieron escalofríos. Allí estaba él sonriendo psicóticamente a los transeúntes, que le veían atormentar a su presa con facilidad. Compartí el escalofriante artículo con el personal del restaurante, mientras esperábamos ansiosamente una respuesta de la justicia. Acurrucados por el miedo miramos hacia arriba solo para ver a esos malévolos faros desapareciendo. Sobre el horizonte, inexplicablemente, Victor Griner había abandonado a su presa, dejando más preguntas que respuestas en su despertar. Eran alrededor de las 8 de la noche de una fría tarde de otoño, cuando esta inquietante experiencia. Soy Doc Wilson, camionero de profesión y bastante escéptico. Cuando se trata de lo espeluznante y sobrenatural, en ese momento, yo era vagando por un desolado tramo de carretera cerca de Walbridge, Ohio, cuando mi vehículo de repente se rompió. «Ah, tienes que estar bromeando», murmuré en voz baja mientras salía del camión para inspeccionar el problema. Ben Evans, mi mejor amigo y compañero camionero, estaba haciendo su ronda cerca. Así que lo llamé para ayudar a lo que pasó. «Doc, atrapado en el barro de nuevo». Ben me regañó mientras se acercaba a mí, sí, muy gracioso, como si unos pantalones sucios me molestaran mientras estaba de servicio.
Le respondí con una sonrisa burlona que me hacía sentir bien tenerlo cerca, aunque nos enfrentábamos a nuestra propia serie de problemas únicos. Tras una investigación más detallada, Ben confirmó que el camión necesitaba algunas reparaciones serias y tomaría nuestro. Nos sentíamos abandonados en medio de la nada, y lo único que podíamos hacer era esperar la ayuda de los refuerzos. Sin embargo, pronto nuestra conversación se tornó mórbida cuando vimos un edificio abandonado al final de la calle. La carretera desde donde estábamos aparcados el lugar gritaba espeluznante con su destrozado ventanas y el tejado parcialmente derrumbado. Tanta curiosidad como teníamos por seguir explorándolo un sensato. Sexto Sentido nos advirtió que no nos aventuráramos más. Parece que solía ser una planta procesadora de carne, comenté con cautela mientras examinaba el exterior ruinoso. No puedo imaginar lo que pasó aquí mientras hablábamos de seguir cualquier posible pista sobre la enigmática historia del edificio. Seguíamos transportando herramientas de mi camioneta, solo matando el tiempo hasta que llegara la ayuda. Sin embargo, durante esta mundana tarea, de repente oímos crujidos que cortaron el inquietante silencio que se cernía sobre nosotros, e intercambiamos miradas inquietas, pero lo pasamos por alto como un animal escabulléndose entre la maleza, hasta que vimos un peculiar silueta por el rabillo del ojo. El pánico se apoderó de nuestro sistema, y ambos empezamos a sudar a pesar del frío aire nocturno. La figura parecía bastante alta, de complexión fuerte, y vestido con un delantal manchado de sangre vieja. Al principio parecía ser cojeando hacia nosotros, pero pronto aceleró su paso con una inquietante sensación de determinación. Nuestros instintos se pusieron en marcha, mientras la adrenalina bombeaba por nuestras venas. Nos apresuramos a volver a la camioneta, abriendo la puerta del lado del conductor, aterrorizados e incapaces de encontrar una explicación racional al comportamiento violento del hombre. Decidimos no hacerlo. Confrontarlo directamente, ya que no teníamos ni siquiera una llave inglesa para defendernos. Nosotros mismos, en lugar de reunir el valor suficiente para gritar, «Hey, ¿quién demonios son?», que la figura ni siquiera lo hizo Malani a nuestra súplica desesperada. Simplemente parece más decidido a llegar hasta nosotros. Fue como si reconociera que habíamos divisado su guarida secreta, y ahora pretendía silenciarnos permanentemente. Mi corazón latía furiosamente en el pecho, mientras el miedo me recorría como la electricidad de un alto voltaje. Una parte de mí quería quedarse y averiguar quién o qué era esa figura. Si la persona estaba en algún tipo de problema y necesitaba nuestra ayuda, o quería un pedazo de la acción a sí mismo. Pero mi otro medio sabía mejor que Ben, parecía igualmente desgarrado, pero ya había hecho su mente. «Doug, no podemos quedarnos aquí», me instó con ferviente exasperación, mientras evitando desesperadamente el contacto visual con el implacable acosador que se acerca a nosotros. «Tenemos que salir de aquí», y por lo que saltó dentro de mi camión BR roto, haciéndonos sitio unos a otros en su suelo metálico, mientras gritábamos por el cuartel general a través de nuestras radiosistemas como yo. Por la fuerza trató de arrancar mi vehículo inútil por última vez. Ben había sus ojos fijos en nuestro rastreador. La figura se acercaba peligrosamente con cada segundo que pasaba. Sus manos se cerraban en puños, y parecía listo para abalanzarse, como anticipándose al momento en que bajemos la guardia respecto a mi decisión de quedarme en la engañosa seguridad de mi camión o huir descalzo por las desoladas tierras vírgenes de Ohio. Sabía que no había mucho tiempo que me quedaba para elegir. Tragué con fuerza mientras Ben temblaba a mi lado, susurrando frenéticamente. Intó su radio, mientras sus ojos se desviaban entre la escena que teníamos debajo y el amenaza sin otra opción. Ben entonces y yo decidimos abandonar el camión, y huir a pie parecía el mejor curso de acción posible, ya que era peligrosamente claro que nuestro misterioso acosador no tenía intención de dejarnos. Nos alejamos del vehículo averiado con la respiración entrecortada por el frío. El aire de la noche y nuestras piernas golpeando contra el áspero terreno mientras luchábamos por ponernos a salvo. No nos atrevíamos a mirar atrás, pero podía oír el golpe amenazador de los pasos de los pies corriendo detrás de nosotros. Se sentía como el extraño nunca cedería, como si estuvieran vigorizados por nuestro desesperado escape. Intentos cada vez que pensábamos que habíamos ganado algo de distancia. Esas pesadas pisadas estaban justo detrás de nosotros, como un espectro inquebrantable. Nuestra única esperanza
Estaba en una lejana parada de descanso, donde imaginamos algún atisbo de civilización se podía encontrar. No era mucho un pequeño café con un gasolinera, pero en esta oscuridad implacable parecía un refugio seguro. Al llegar al área de descanso, tropezamos dentro alertando a los pocos. Los clientes presentes, ante nuestra angustia, abrieron los ojos al ver nuestro aspecto desaliñado, pero enseguida ofrecieron su ayuda sin rechistar entre jadeos. Para una relatamos nuestra desgarrador encuentro con el acosador implacable, un local llamado Jim. Susurró que reconoció lo que describimos que tiene que ser Elmer K., que solía trabajar en esa antigua planta procesadora de carne, antes de que se hundiera hace años. Escuchando a Jim, anécdotas sobre el pasado problemático de Elmer, solo sirvieron para aumentar aún más nuestro miedo. El hombre había sufrido un terrible accidente de trabajo que le dejó permanentemente desfigurado y mentalmente inestable, un hecho ocultado por su anterior empleador para evitar ser procesado mientras relataba las muchas víctimas no identificadas que habían sufrido muertes brutales o daños graves durante estos últimos meses. Cualquier duda que tuviéramos sobre su capacidad de violencia se evaporó como la niebla bajo el sol de mediodía. Escuchando para Jim, se hizo dolorosamente evidente que Elmer era la encarnación de la brutalidad y la psicosis en un retorcido maul de carne, que era un ser peligroso que no se podía tomar a la ligera, ni negociar con sus intenciones. Había sido mortal desde el principio. Incapaz de confiar en las fuerzas del orden para defenderse de Elmer Kane, decidimos buscar refugio temporal en las paradas de descanso. Diner, él nos aseguraron que harían todo lo posible por protegernos, aunque en el fondo sabíamos que solo eran tan asustados como estábamos a medida que avanzaba la noche. Nos acurrucamos cerca en el comedor, incluso con ojos vigilantes a nuestro alrededor, y manos firmes empuñando armas improvisadas. No podíamos evitar sentirnos impotentes y vulnerables. El peso de la situación se abatió sobre nosotros como una opresiva nube de tormenta, mientras esperábamos el amanecer y una oportunidad para hacer nuestro escape, aún con cada minuto que pasaba por nuestro creciente malestar, insinuado en una terrible revelación. Algo era una señorita en el aire frío de la noche, y cuando un repentino estruendo rompió nuestro adormilado, nos dimos cuenta de lo terriblemente equivocados que habíamos estado al creernos a salvo. Nos saludó cuando nos atrevimos a mirar lo que una vez fue la puerta de nuestro santuario, y de pie entre esa horripilante carnage, no era otro que el mismísimo Elmer Kane. Parecía como si no había límites para su ira, su determinación inquebrantable en la búsqueda de su presa. Nuestros corazones se hundieron en el terror, pero quedaba poco tiempo para pensar o planificando. Solo el crudo instinto exigía que lucháramos o huyéramos una vez más como el caos en la cafetería. Miré fijamente a Ben y sentí como un tácito acuerdo de que ninguno de los dos podría sucumbir aquí sin intentarlo hasta el último aliento. Y así comenzó una última lucha desesperada por sobrevivir contra un hombre con el que no se podía razonar, ni se detuvo. Y un abismo que parecía extenderse hasta el infinito aquella noche se convertiría en un recuerdo eterno, marcado por el dolor y la desesperación de la sangre. Una historia de tragedia apenas izquierda. Untold como el sol se sumergió por debajo del horizonte, un sudario de asentado sobre el ciudad de Ells Park, Illinois. No suelo dejar que el miedo, después de todo, me pasé años como camionero zigzagueando a través de esta vasta nación, encontrando por el camino una buena cantidad de rarezas. Nombre es Clyde Hennessy, y esta noche fue diferente incluso para mí. No te preocupes, Clyde, murmuré mientras cerraba mi taxi intentando tranquilizarme. Has estado a través de peor. Un olor inusual llenó el aire, ligeramente metálico mezclado con algo acre. La luna brillaba claramente en el cielo nocturno, proyectando sombras espeluznantes en el solar de hormigón agrietado donde aparqué mi equipo. Empecé a dirigirme a una cafetería local para tomar un café, y dando pasos lentos más allá de un desconocido callejón, me topé con un descubrimiento que me produjo escalofríos. Un zapato con algunas gotas de lo que parecía ser sangre fresca en él. Antes de que me diera cuenta, un grito desgarrador de una fuente invisible rompió el silencio y me tapé los oídos frenéticamente. Miró a su alrededor en cada esquina sintiéndose vulnerable pero inseguro de qué hacer a continuación. Fue entonces cuando algo peculiar llamó mi atención, una figura vestida de negro, haciendo su camino hacia mí. Parecía como un hombre, sin embargo,
Había algo terriblemente equivocado a su alrededor. Un hombre alto de anchos hombros caídos hacia adelante y alargados brazos balanceándose ominosamente a cada paso que daba. Mi instinto me decía que corriera para ayuda o pedir refuerzos, pero extrañamente algo en mi interior me retenía de alertar a los demás o hacer una escena que podría traer problemas sobre mí. Sus ojos brillaban con malas intenciones bajo una despeinada melena. Pelo grasiento, su atuendo de ébano manchado de sangre y alguna suciedad desconocida, más allá de comprensión e imaginación. Al llegar a escasos centímetros de mí, un olor particularmente rancio emanaba de él. Sabía que pedir ayuda en esta situación sería irracional. Era demasiado tarde para cambiar nada. ¿Por qué malgastar mi energía en la inevitable? ¿Me convierte eso en un cobarde? Tal vez una sonrisa dentada surgió entonces de ese visage demoníaco. Como persianas sacudieron mi cuerpo. Estudié su cara, claramente no normal, pero inquietantemente familiar, con marcas de violencia. Me di cuenta de que podría ser él, el tristemente célebre Christopher Franco, tristemente célebre por su vileza y sádicos crímenes. Las truculentas historias que había oído sobre él flotaban en mi memoria. La gente corriente dejó mutilados y aterrorizados a su paso, sus miembros retorcido y distorsionado. Más allá de reparar, su pútrido aliento se abanicó a través de mi cara mientras se inclinaba hacia mí y me susurraba amenazadoramente al oído: «He estado esperando. Para ti». Clyde, recordando de repente el zapato manchado de sangre y el grito de antes. El terror me invadió como un maremoto en un débil intento de resistirme. Lo que fuera que Tera Franco estaba a punto de soltar, le di un puñetazo solo para que lo atrape impecablemente, tratando de liberarme de su agarre laico y vicio. Luché con todos mi fuerza, desesperada y desesperada. Una risa distorsionada salió de debajo las sombras, mientras Franco levantaba el otro brazo por encima de ambos. Su brazo bajaba con una fuerza inconcebible mientras intentaba retorcerme. El impacto no trajo el dolor que esperaba. Me hizo caer de bruces sobre el frío suelo. Suelo duro, agarrándome los sentidos y aún tambaleándome por el susto que me agarró una cadena cercana y me la azotó en la espalda. El súbito y punzante dolor me hizo de rodillas, arrastrando un gemido gutural desde lo más profundo de mí. En fugaces momentos de claridad, traté desesperadamente de encontrar una manera de escapar de este tormento. Observé mi entorno y me fijé en un garaje cercano. Caja de herramientas. Mi mente se levantó mientras formulaba un plan. Podría tratar de agarrar algo de la caja de herramientas. Cualquier cosa que pueda ayudarme a defenderse de este monstruo. Invocando cada últimas fuerzas que me quedaban, me lancé hacia la caja de herramientas mientras echaba una breve mirada atrás. Franco siguió mis movimientos con pasos lentos y deliberados. Mis dedos se cerraron alrededor de una llave inglesa. Cuando Franco se acercó, con un movimiento rápido le lancé la llave inglesa, que conectó con la cabeza y se tambaleó hacia atrás por un momento, pero rápidamente recuperó su de la inutilidad de esta lucha. Me centré en la búsqueda de ayudar. Si yo no podía acabar con él, solo tal vez alguien más podría, como si me leyera la mente. Franco clavó su fría mirada en la mía. Una sonrisa retorcida se extendió por su grotesco rostro, antes de desaparecer entre las sombras, con la misma rapidez con la que parecía que todo mi cuerpo temblaba de miedo. ¿Tenía algún sentido pedir ayuda por cuando alguien llegara? Ya se habría ido. Había un montón de historias sobre gente que fue a por Cristóbal Franco, pero nadie le cogió, ni le hirió nunca lo suficientemente importante que necesitaba para reunir cualquier información sobre Franco, y tal vez compartirlo con los agentes de la ley, al menos acercarse a altas horas de la noche, peatones que pasaban por allí. Los susurros de cómo escapaban a duras penas de sus garras llenaban mis oídos. La empleada de gasolinera, Sally, habló de cómo había sido atacada semanas, pero de algún modo consiguió liberarse de sus garras, y mostró con lágrimas en los ojos una hilera de puntos cosidos en el cuello. Mientras pasaban los días, las conexiones entre estas historias y el hombre que había presenciado solidificó las experiencias de aquellos, la mala suerte de haberme encontrado con Franco. Todos reflejaban mi propia fusión en una imagen de un monstruo que no podía ser derrotado. Supe que tenía que hacer algo para detener este ciclo de tormento para todos los que vivían en esta ciudad abandonada de Dios.
Pero ¿sería eso posible con cada paso que diera para exponer a este monstruo? Solo parecía una amenaza mucho más importante que antes. Convencido por la concordancia de hechos e historias, decidí informar a las autoridades locales sobre la existencia de Christopher Franco en el Spark. Sin embargo, al acercarme a la puerta de la comisaría de policía, con el temor pesado en mi corazón, algo atrapado mi atención profunda. Huellas grabadas en el pavimento agrietado al doblar una esquina. Siguiendo tentativamente el sendero siniestro, me encontré de nuevo en el desolado callejón donde todo había comenzado. Las huellas terminaban abruptamente en la sangre yo manchado. Dejado atrás hace días empapado de una sensación abrumadora de espanto, supe que no había escapatoria de la garra de Cristóbal Franco en el Parque del Amor. Aunque mis pasos eran lentos y cautelosos, al alejarme de aquel terrorífico lugar, mi mente se alzaba con preguntas: ¿cuándo volvería a atacar? ¿Cuántas personas más sufrirían? Antes de que el pueblo encontró la manera de poner fin a su pesadilla más terrible, y luego me di cuenta de que tal vez Christopher Franco no era solo un hombre, sino una representación cada vez mayor de algo mucho más oscuro que acechaba en el Parque del Amor, algo que nunca podría combatirse ni contenerse, sino que fue anticipado con terror por cada persona que habitaba estas calles, y así continúa mientras Love's Park sigue embrujado por la presencia tenebrosa y acciones de Cristóbal Franco, su residencia continuando viviendo con miedo. La horripilante verdad se hunde en sus almas, su supuesto refugio seguro es manchado por un mal que no puede ser vencido, y deben aceptar que todos son víctimas potenciales de este vicioso predator. Me llamo Elliot Summers, y no todos los días te encuentras en el centro de una película de terror de la vida real. Todo comenzó en una parada de camiones fuera de la Interestatal, en Amarillo, Texas. Acabo de terminar de repostar mi 18 ruedas, y estaba deseando una comida caliente y una cerveza fría. Antes de volver a la carretera, cargué mi café quemado en la cabina del camión, y se subió suspirando en el abrazo familiar de mi asiento del conductor desgastado. Alcancé a ver mi amigo Dean Nelson, otro conductor que habíamos conocido hace unos años. Durante unas entrepasillos, se acercaba con las manos ahuecando 2 tazas de café humeante, y risitas flotando en el aire como un discurso de dibujos animados burbujas. «Hey, Elliot, ¿has oído alguna vez la del camionero que se olvidó de poner en su ropa antes de pesar?», preguntó con una sonrisa. Me reí sacudiendo mi cabeza y dijo: «No, dime bien». Se vuelve a su copiloto y dice: «Oh, no parece como nuestro peso está en la nueva Tson». Dean estalló en carcajadas ante su propia broma agradable, que me reí como los dos nos sentamos en nuestros respectivos equipos, mientras charlábamos sobre nuestras próximas raíces, y la pequeña charla se convertía en restaurantes favoritos en Grosero. A través de la Interestatal 40, me di cuenta de que alguien mirando nosotros desde lejos no podía distinguir sus rasgos desde esta distancia, más que su larga silueta enmarcada contra el lejano sol poniente. Se quedó allí de pie inmóvil, mientras continuábamos sin saberlo con nuestra conversación, bien cuando me volví hacia volver a enfrentarse a él después de compartir otra anécdota con Dean. El desconocido desapareció desconcertado, pero sin pensar mucho en ello. Justo entonces, después de todo, nos encontramos con gente extraña todo el tiempo durante nuestros pasillos. Dean y yo acordamos reunirnos para cena en nuestro diner favorito, justo al lado de la salida 15, en Little Rock. Nos dimos la mano, y volví a la autopista con Dean, un poco detrás de mí como yo. No podía deshacerme de esa extraña sensación de ser observado que empezaba a filtrarse en mi interior. Cada rincón de mi mente. Un par de horas después, habiendo pasado un buen rato, Dean y yo estábamos sentados en la mesa de una cafetería mirando el menú. La decoración cubría las paredes con letreros vintage y parafernalia antigua, que ambos pedimos a nuestras respectivas hamburguesas Comfort Foods, para mí, mientras Dean se consiguió una cena de pastel de carne, mientras disfrutábamos de nuestras comidas. Dean devorando su plato con gusto. Era difícil de ignorar lo que ocurrió a continuación. El aire se enfrió cuando todos presenciaron otro patrón. Entrando en la cafetería, no era otro que el desconocido de antes que nos había estado observando. Parecía desprovisto de emoción, luciendo un vello facial desaliñado y ropas alborotadas. Este extraño hombre encerrado me miró con una frialdad tal que me dio escalofríos. Se detuvo frente a nuestra cabina durante un momento que pareció eterno,
Antes de dirigirse al baño silencio sin pensarlo 2 veces. Le susurré a Dean sobre el encuentro en la parada de camiones antes, y lo desconcertante que se sentía toda esta situación claramente no. Como no le gusta enfrentarse a extraños, terminó rápidamente su comida, y se dirigió también al baño. Con la intención de preguntar quién es esta figura siniestra, o incluso simplemente regañarlo una vez que salió, mantuve mis ojos en todos y cada alma salir del baño después de Dean entró. Pero después de unos 10 largos minutos de escrutinio de cada partida, nunca salió del recovecos de aquel somnoliento baño de un restaurante, por muy amigo o enemigo que me pareciera. Decidí que no podía esperar más, y que tenía que ver cómo estaba Dean. Cuidadosamente a través de la cafetería, llegando finalmente a la puerta del baño, girando el pomo, la puerta se abrió chirriando para revelar una visión que hizo que se me revolviera la sangre en el estómago. Decoraban las paredes como retorcidas piezas de arte, y trozos de gore se esparcían por el impoluto blanco. El cuerpo sin vida de Tyles Dean yacía amontonado en un rincón con la cara golpeada, y el corazón me latía con fuerza en el pecho, y ahogué un grito mientras las lágrimas supe que tenía que pedir ayuda. Pero mi mano temblaba tan violentamente que tanteé el teléfono hasta que se me cayó de las manos y se hizo añicos en el suelo. Mis piernas se doblaron y se dieron debajo de mí, y me derrumbé impotente en esas mismas baldosas manchadas de sangre. Un empleado me encontró unos momentos más tarde. La conmoción se apoderó de sus facciones casi instantáneamente, jadeando de horror ante la escena infernal que tenían delante. En cuestión de minutos, la policía llegó e interrogó a cada testigo individualmente. Lágrimas silenciosas cayeron de mis ojos, mientras me atraganté con el relato de la presencia de nuestro desconocido atacante, tanto en la parada de camiones como en el diner. La policía peinó cada centímetro de la escena del crimen, mientras que otros clientes murmuraban entre ellos sobre lo que podría haber motivado a este despiadado asesino. Unos pocos incluso especularon con que era imposiblemente hábil para mezclarse entre nosotros. Fue entonces cuando un asustado Sena, miembro del personal, mencionó a un cliente extraño que emitía vibraciones siniestras. Antes de que noche su historia coincidía con mi descripción de nuestro acosador asesino, desaliñado facial, pelo, y todo lo que lleva al detective Sanders, Aint Rus, así mismo como el plomo investigador en casos similares en estados vecinos, donde los asesinatos de Grizzly habían sido cometidos por alguien que ellos creía estaba conectado, un hombre llamado Carl Winters. Me informó que Carl Winters había logrado eludir la captura debido a su impredecible moho y la naturaleza horripilante de sus crímenes. Me quedaba claro ahora por qué sentía un pavor tan inexorable ante esta persona. No era humano. Era una personificación del mal dejando un rastro de destrucción. Dondequiera que fuera el detective Sanders, pidió mi información de contacto para mantenerme informado sobre la investigación. Me aseguró que harían todo lo que estuviera en su mano de llevar a Carl ante la justicia. Asentí en silencio con la voz robada por la conmoción y la pena, sin otras opciones. Y no queriendo arriesgarme a enfrentarme a Carl de nuevo, me tomé un par de días de conducir yo. Más de lo que podía poner en palabras. Pero la vida tenía que continuar a pesar de sentirme vacío sin mi amigo a mi lado. Un día, mientras revisaba mi correo, recibí una carta que contenía recortes de periódico de Carl Winter. Últimos asesinatos. El sobre no tenía remitente. La paranoia envolvió cada parte de cuando empecé a darme cuenta de que me estaba observando y enviándome un mensaje que no estaba más aferrado a la ira por la vida que Carl le robó a Dean. Me convertí en obsesionada con Staying Alive. Cada momento truculento me empujaba más hacia un estado vigilante, que nunca baje la guardia y vigile constantemente mi hombro. Desde entonces han pasado los años y he seguido viviendo una vida manchada por el miedo y la paranoia. Pero en la distancia, sigue acechando fuera de la vista, pero siempre presente en mi mente, es el conocimiento de que mientras Carl Winters vague libre la muerte, es solo un paso detrás. Mientras recogía mi café y echaba un vistazo al reloj, suspiré la conducción de camiones de auxilio podía ser monótona, pero pagaba las facturas, y yo disfrutaba de sus ventajas como ver nuevos lugares en los Estados Unidos. Mi nombre es Eldridge Marfield, un raro nombre que conozco, pero mis amigos me llamaron Edge. Hoy Drive era poco probable que ofreciera nada nuevo, ya que había hecho el viaje a través de esta parte de Alabama rural
100 veces antes dejé y borde, probando ese sándwich de gasolinera otra vez. Fredmy se rió el camionero antes de subirse a su camión y emprender la marcha. Ruta. Puse los ojos en blanco. No puedo evitarlo. Estos bocadillos tienen un inexplicable control sobre mí. Se rió y se despidió con la mano murmurando algo acerca de cómo nunca entender mi gusto por la comida. Como el tiempo, el pintoresco paisaje pasó de los verdes a los vibrantes naranjas y rojos, señal de la llegada del otoño. En todo su esplendor, desde vistas montañosas a llanuras abiertas con infinitas horizontes, a la vez banales y maravillosos, me detuve en un área de descanso donde una vieja casa de madera se alzaba en mal estado, junto a un estanque que se había vuelto estancada. Los pelos de mi brazo empezaron a erizarse. Había algo inquietante acerca de este lugar. Nadie ha recogido ese viejo lugar. Todavía lo puse en la radio. Fred, respondió. Nope, que podría costar más para que sea habitable de nuevo que derribarla y empezar una nueva. Observé la casa por un momento, antes de volver a mi camión para continuar mi viaje. Nada más que una curiosidad previa. No fue hasta que me acerqué a una pequeña ciudad que todo cambiaba al otro lado de la calle, de una vieja tienda de comestibles dominada por una antigua torre del agua. Se encontraba una mujer vestida en harapos gritando de terror, mientras intentaba escapar de su captor, que la sujetaba por el brazo con fuerza. El corazón me retumbaba en el pecho, mientras tiraba del camión hasta lo que había empezado como un día normal, se convirtió de repente en un día de trabajo. Caos. El hombre que mantenía cautiva a la mujer era grande, fuertemente tatuado y claramente trastornado. Sus ojos eran salvajes y su boca torcida. En una sonrisa aterradora a hacer algo. Ella gimió mirándome fijamente como si suplicara por su vida. Yo agarré mi llave de cruz y cargué contra el hombre con la esperanza de pillarle desprevenido. Soltó el brazo de la mujer, que cayó al suelo en un abrir y cerrar de ojos. Un ojo se giró para mirarme con una mirada feroz, sus dientes apretados de furia, y me quitó de un golpe el ojal de la mano con notable rapidez y fuerza. Conseguí darle un puñetazo, y antes de que todo se volviera negro como su puño conectado con mi cara, cuando mi visión volvió, me encontré atrapado dentro de una pequeña jaula construida con barras de metal oxidado, y un viejo candado que la mantiene cerrada. Mis muñecas y tobillos estaban atados dolorosamente apretados con cuerda gruesa. Había otros también, docenas de ellos, hombres y mujeres de todas las edades, atrapadas en sus propias jaulas esparcidas por un almacén. Algunos gemían de dolor o lloraban en voz baja, mientras otros miraban fijamente en blanco hacia adelante en estado de shock o resignación. Luché con mis ataduras, pero rápidamente me di cuenta de que mis esfuerzos eran feudales. Susurré al joven confinado a mi lado. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Días, contestó semanalmente su voz drenada de esperanza. Él nunca habla. Él apenas viene adentro y toma uno de nosotros lejos. Ellos nunca regresan. Miré alrededor y noté una figura emergiendo de las sombras, deteniéndose en cada jaula antes de seleccionar una víctima gimoteante, acurrucados en el fondo de su recinto. El débil olor a gasolina llenaba el aire, mientras oíamos una motosierra estalló en la vida fuera de nuestro confinamiento. Gritos de sangre cuajada se unió a la cacaa, mientras el loco comenzaba su metódico y brutal trabajo. Al acercarse a mi jaula, yo me preparé para lo que podrían ser mis últimos momentos. La figura continuó moviéndose de jaula en jaula, hasta llegar a la mía. Se detuvo un momento, sus ojos fríos analizándome, pero en vez de seleccionarme, pasó al siguiente. Parecía que tenía otros planes para mí, cualesquiera que fuesen. A medida que pasaban los días, y el miedo dentro de mí lentamente empezó a consumir cada pedacito de razón que se me ocurría. Solo había una forma de salir vivo de esta pesadilla. Tenía que hacer un plan. Antes de que fuera demasiado tarde, tuve que observar intensamente y arriesgarme aún más. Finalmente descubrió una rutina diaria que nuestro captor seguía. Era minucioso en sus rituales, y la poca previsibilidad que pude encontrar fue la única esperanza para un plan de escape con mucho cuidado y precisión. Empecé a aflojar los nudos alrededor de mis muñecas y tobillos. Sabía que mientras nuestro captor no se diera cuenta de mi avance, podría liberarse a su debido tiempo. Mis compañeros de prisión parecían demasiado asustados
o demasiado derrotados para intentar nada. Ellos mismos cuando vieron lo que estaba haciendo. Algunos se quedaron mirando con un parpadeo de esperanza en sus ojos, mientras otros miraban hacia otro lado, como intentando no llamar la atención. A mis actos temiendo las consecuencias, si nos pillaban tras varios días de esta sutil lucha contra mis ataduras. Finalmente, cuando nuestro captor dejó el almacén momentáneamente por su trabajo, me escurrí libre de mi cuerda restricciones. Al liberarme del cautiverio, logré moverme con cuidado y en silencio, a través del espacio poco iluminado, lleno de víctimas pasadas y presentes. El horrible hedor se intensificaba a cada paso, mientras el suelo se llenaba de manchas de sangre de quienes habían perecido en nuestras manos. De mi captor sabía que mi ventana para escapar sería pequeña. No había tiempo para sacar a todo el mundo, o incluso comprender lo que acababa de pasar. Cada segundo contado, con mi corazón latiendo salvajemente en mi pecho, temiendo tanto por mi vida y los que quedarían atrás, corrí hacia las puertas para hacer mi escape. Pero primero necesitaba llaves. Casi milagrosamente, encontré un juego colgado de un gancho en la pared, cerca de la salida. Los cogí sabiendo que este intento precipitado podría ser mi última oportunidad de salir con vida, esquivando cualquier posible bisagras. Empujé lentamente las pesadas puertas, abriéndolas 1 milímetro cada vez, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que me iba a reventar el pecho. Me resbalé a través de la grieta, y hacia afuera en la noche. Es una realidad terrible saber que otros incontables permanecen atrapados dentro. Pero una vez que estuve a una distancia segura, escondido detrás de los árboles y arbustos junto al edificio, saqué mi teléfono móvil y vacilante marcó 911, rezando para que llegaran rápidamente, suficiente para salvar a mis compañeros de cautiverio antes de que nuestro captor se diera cuenta de mi fuga y tomara represalias en los días que quedaban más tarde. Tras recuperarse en el hospital local de la angustiosa experiencia, los investigadores me informaron de que habían arrestado a un hombre conocido como Cyrus Eddington. Alimentado por la rabia y el dolor de su abusivo y numerosas enfermedades mentales, atacó a transeúntes inocentes en su demente búsqueda de poder y control sobre la vida de los demás, mientras actúa violencia compleja y sin sentido. Pero incluso cuando la policía me aseguró estaba entre rejas a la espera de juicio por sus crímenes, una sensación de inquietud me invadió, la inquietante idea de que tal vez Cyrus tenía asociados trabajando junto a él. Mis sospechas resultaron ciertas cuando en las noticias informaron de que Cyrus desapareció de su celda without a trace, solo unos días después. Sabiendo que seguía suelto buscando a sus próximas víctimas, me dejó con noches sin dormir y el temor constante en lugar de ser libre de esta pesadilla. Después de hacer mi gran escape de ese almacén de horrores, yo en cambio me encuentro siempre atormentado por el hecho de que Cyrus Eddington sigue ahí fuera y podría estar observando a cualquiera de nosotros desde lejos. Mi nombre es Jarvis Lancaster, un camión conductor de profesión. La vida de un camionero puede ser bastante aburrida a veces, pero eso todo cambió cuando un trabajo en particular me llevó a un encuentro que nunca olvidaré: conducir por las desoladas carreteras de tierra alrededor de un pequeño pueblo de Kansas era bastante extraño. Aparte de la Crooked Cartel que daba la bienvenida a los visitantes con un inquietante chirrido y el inexplicable zumbido de la cigarra que se elevaba desde los campos, se sentía lo suficientemente estándar. La primera oddity ocurrió justo cuando aparqué a la puerta de la cafetería local para comer algo decente. Un camionero cuyo nombre era, no puedo recordar, ahora pronunció algo desconcertante en voz baja, justo antes de alejarse. Pero los cuerpos ronda aquí parecían acumularse más cicatrices que recuerdos. Se interrumpió con un escalofrío. Y rápido a la izquierda me cepillé su críptica advertencia como una tontería, esperando que la fatiga tomara su peaje en él, riendo entre dientes. Pensé en uno de mis chistes favoritos: ¿por qué el espantapájaros gane un premio por destacar en su campo? Ese siempre parecía aligerar el ambiente cuando las paradas de camiones se ponían raras al caer la tarde. Yo no pasó mucho tiempo antes de que algo inusual llamara mi atención. Un destello de luz en una granja aparentemente abandonada en la distancia. Extrañamente, obligado a investigar, me detuve y me dirigí hacia él. La grava crujía bajo mis botas a cada paso, hasta que llegué a la propiedad solo para ser recibidos por numerosas puertas podridas, alineados contra la pared en descomposición.
Eso es peculiar, susurré antes de escuchar débiles gritos que venían de atrás. Uno de ellos, ayudar a alguien sabiendo que alguien podría estar en peligro, jugaba en mi conciencia. Aunque Littleton parecía el último lugar donde tales cosas podrían pasar, algo me obligó a hacer palanca en una de esas puertas tan pronto como se desgarró libre, que desveló a un hombre con los brazos fuertemente atados a la espalda. Cinta estirada grotescamente sobre su boca, se desplomó a mis pies. ¿Quién que te hizo esto?, yo preguntaba aterrada mientras empezaba a desatar al hombre. Mi corazón se aceleraba mientras las cosas tomaban De repente un giro oscuro. Jadeó. No pude verlo bien. Llevaba una capucha camisa. Y por favor, tienes que llamar para pedir ayuda. Mi señal de teléfono era exasperantemente débil, sin otra opción. Tuvimos que volver a mi camión mientras nos movíamos apresuradamente hacia ella. Crujidos surgieron de la hierba alta a nuestro alrededor. Nuestro pánico se intensificó, y una vez más, maldije mi débil señal de teléfono. Nos detuvimos en un hombre encapuchado con una inquietante expresión de calma en su rostro, salpicado de sangre. La luz de la luna se reflejaba amenazadoramente en el cuchillo de caza dentado que empuñaba en la mano. Así que pensaste, ¿me robarías mi presa? Se mofó antes de cargar contra mí con la sangre rizándose. Rebuscando con furia en mis bolsillos, conseguí sacar mi fiel bolsillo cuchillo justo a tiempo para parry. El golpe luchamos violentamente, gritos desesperados mezclado con gruñidos frenéticos, mientras cada uno de nosotros se disputaba el control en el precario batalla a la luz de la luna por puro instinto de supervivencia. Me abalancé sobre él con toda mi fuerza, pero falló solo logrando rebanar un pedazo de su capucha. El hombre retrocedió con rabia, antes de reagruparse, y levantar su arma por encima de su cabeza como un verdugo. Mientras las armas chocaban de nuevo, y la adrenalina corría por mis venas, me se dio cuenta de que poner fin a este affair grisly estaba más allá de lo descabellado. No solo improbable, sino quizás incluso imposible. Esta figura encapuchada distaba mucho de ser normal, y no tenía intención de deteniendo su atroz hacha listo para otro combate, que seguro me empujaría al borde. Continuamos nuestra desesperada danza de la muerte, enzarzados en una batalla que sabía estaba lejos de terminar en medio de nuestra lucha. Una sirena de policía atravesó la noche acercándose a nuestra ubicación a la velocidad del rayo. El hombre encapuchado vaciló por un momento, y luego se zambulló en la oscuridad como si desapareciera. En fin aire exhalé profundamente, el cuchillo todavía apretado con fuerza en mi mano. El repentino llegada de las autoridades me dio la oportunidad de ayudar al hombre que había rescatado con la asistencia. Conseguimos que recibiera atención médica, e informamos de nuestros hallazgos en esta retorcida situación. En el transcurso de los siguientes días, la ciudad se encontraba en los asesinatos y secuestros llevaban meses produciéndose a la vista de todos. Narices todos cometidos por un hombre llamado Nathaniel Fletcher, escalofriantemente apodado el azote de Littleton. Como horribles detalles surgió de su escondido cellar subterráneo, y quirófanos improvisados en su propiedad. Una cosa se volvió cristalina. Claro que no era un asesino ordinario que la policía no pudo detener. Nathaniel siempre iba 2 pasos por delante de ellos. Su impresionante intelecto y naturaleza despiadada le convertía en un formidable enemigo escurridizo. A pesar de la siempre presente peligro que se cernía sobre nosotros, no podía abandonar a Littleton, todavía sabiendo que mi tiempo sirvió como poderoso apalancamiento contra este vil criminal. Lo hice mi misión personal, de garantizar que se enfrentaría a la justicia trabajando incansablemente con la ley, y miembros de la comunidad que se negaron a acobardarse como lo hacían sus vecinos. Su cuento Grimm era un hombre lleno de odio insaciable y sed de venganza a raíz de su propio pasado traumático de abuso y abandono en Littleton. Movido por el odio hacia quienes no habían intervenido en sus años de sufrimiento, Nathaniel convirtió su dolor en algo repugnante, una carrera retorcida que tenía como objetivo outrere cualquiera que trató de detenerlo de torturar a los que consideraba víctimas apropiadas. También descubrimos otras víctimas que habían sido mantenidas cautivas, como el hombre que había rescatado, aunque algunas eran heridos. Estaban agradecidos de haber escapado con vida de las garras de Nathaniel. A medida que pasaban los días de frenesí, recibí una aterradora carta de burla en el motel donde me alojaba, escrito nada menos que por el mismísimo Nathaniel Fletcher.
El carta me produjo escalofríos y confirmó mi peor temor. Años no solo sabía quién era yo, pero también declaró que nuestros destinos estaban entrelazados en Littleton. Hasta que uno de nosotros exhaló su último aliento en ese momento, supe que la batalla por supervivencia entre Nathaniel y yo estaba lejos de sobre la resolución de librarse de este psicópata asesino. Me consumía, sin embargo, no importa cuántas pruebas nos reunidos o planes que urdimos contra él. Nathaniel evadió Cap. La última vez que vi a Nathaniel Fletcher fue durante un enfrentamiento culminante en el tejado de una nave industrial abandonada. Nuestro conflicto fue intenso y brutal. Tanto de nosotros estaban totalmente concentrados en dominar al otro. Mientras luchábamos en esta estructura inestable, comenzó a derrumbarse bajo nosotros, reconociendo que él estaría en desventaja, en la ruina de relleno de escombros de abajo. Nathaniel retrocedió una vez más en las sombras, a pesar de haber sufrido heridas importantes durante nuestras batallas, y temiendo que su próximo movimiento llegara en cualquier momento. Decidí continuar con el tracking, porque quedarme paralizado por el miedo no era una opción. Mi camino por la vida estaba ahora entrelazado con el objetivo de asegurar que Nathaniel se enfrentara a la justicia por sus atroces actos. Así que hice un PCT conmigo mismo, donde quiera que mis ruedas me llevaran por lejos. Que fuera nunca me detendría. En busca de la temperatura, había bajado de forma incómoda, anunciando la inminente llegada del invierno. Incliné mi gorra de camionero a la camarera de la parada de camiones Diner, y se dirigió de nuevo a mi plataforma llamado Señor Caliente. Revisé un mensaje en mi teléfono de mi mujer Kayla, deseándome un buen viaje de vuelta mientras me subía al taxi. Hey Rob, y espero que estés bien. Probablemente en un descanso rápido, murmuró Steve a través de la radio como yo crucé por la ruta de Estados Unidos 32, que se tracking en la dirección opuesta a unos 60 millones de distancia. Hey hombre, solo pasando por Picketville. ¿Sabes algo interesante de este lugar? Yo, respondió Steve, riendo brevemente con familiaridad. Oh, Buckville. Estás en el territorio de Blair Witch. Amigo. Ambos compartimos una risa, y estuvimos de acuerdo de volver a conectarme en cuanto terminara mi noche de raíces. Se había colado una vez que me dirigí en dirección norte hacia Hagerstown, Maryland, y la atmósfera se sentía pesada. A densa niebla envolvía la carretera, oscureciendo una parte importante de lo que quedaba por delante de con mayor precaución. En mi conducción, decidí que era hora de un pequeño recogerme una broma con mi despachador. Hey Jim, dije en mi radio receptor. ¿Por qué la bicicleta no se mantenía en pie por sí sola? Tras una breve pausa, refunfuñó de vuelta. Todo bien. Rob. ¿Por qué? Porque estaba demasiado cansado. Le respondí con una risa sincera. Jim gimió en respuesta y volvió a la gestión de su flota de conductores. No pasó mucho tiempo después de conversación que las cosas comenzaron a tomar un giro extraño. La radio comenzó a cortar y salir periódicamente. Transmisiones locales estaban rompiendo a través de informes de noticias acerca de un asesino fugado llamado Jonathan Atkins. La historia despertó mi interés, que lo describió como peligroso e impredecible. Dirigiéndose a las víctimas indiscriminadamente, divisé una extraña silueta a unos 30 metros, emergiendo de la niebla. A medida que me acercaba, me vio a un hombre de pie en medio del carril inmóvil. Estaba empapado de cabeza a dedo del pie, y temblando visiblemente. No podía dejarlo tirado, pero me acercaría con precaución. Me detuve, señor Caliente, y se acercó al hombre a través de mi parcialmente bajada ventana. Hey amigo, dije tratando de sonar amigable, notando su visiblemente desesperado estado. Necesita ayuda. El hombre palideció lentamente mientras la niebla que le rodeaba a nosotros. Por favor, ¿me pueden ayudar? Ha habido un accidente escéptico. Pero curioso, me sacaron el camión a un lado de la carretera, y lo siguió. El aire se sentía más frío que nunca. Mientras nos adentrábamos en la turbia niebla, mi mente se agitaba con posibilidades. ¿Esto es una broma? ¿Podría estar relacionado con el elusivo asesino fugado? Coche volcado. Pronto apareció delante de nosotros el vapor que salía de su motor como una aparición espeluznante. El pánico se apoderó de mí cuando nos acercamos. Lo que si había heridos pasajeros en el interior. De repente, oí pasos detrás de nosotros, haciendo eco a través de la niebla vertiginosa. El extraño hombre se había ido.
Había desaparecido sin dejar rastro. Un murmullo de angustia, desgarrado a través de mi mente, y me encontré congelado en el acto, como mi corazón latió fuertemente en mi pecho. Miré a mi alrededor por última vez, y decidí que era tiempo para irse ahora, sin mirar atrás al coche destrozado, o buscar el desaparecido en apuros. Me dirigí apresuradamente hacia Sir Hallott. Con la adrenalina corría por mis venas, y corrí hacia mi fiel equipo. Con el corazón acelerado mientras la niebla se arremolinaba a mi alrededor, subí a la cabina y cerró la puerta de golpe, escaneando la zona para asegurarse de que no estaba siendo seguido. Decidí pedir ayuda. Necesitaba a alguien cerca que pudiera explicarme esta misteriosa situación. Mis manos temblorosas agarraron la radio e intenté contactar con Steve. Steve, ¿estás ahí? Algo está realmente mal aquí. Pero Estática persistió, y no podía comunicarme con él. Supe que algo le había pasado no solo al hombre que había desaparecido, sino también en la escena del accidente. Las pruebas horripilantes lo dejó claro mientras estaba sentado contemplando mi próximo movimiento. Un remolino de la niebla reveló un rostro que me miraba desde el interior de los árboles. John Jonathan Atkins, el asesino fugado. Mi corazón latía de miedo sabiendo que estaba fuera allí, y podría atacar en cualquier momento sin forma de pedir ayuda. Y decidido un plan muy arriesgado con la esperanza de protegerme de este individuo peligroso. Busqué en mi camioneta algo útil entre mis herramientas, que encontró una llave inglesa pesada, que podría servir como arma de defensa. Pero antes de decidirse qué hacer a continuación, un arbusto crujió junto a mi ventana, y llamó mi atención. Segundos después, una mujer herida emergió de la espesa niebla. La sangre empapó su camisa mientras cojeaba dolorosamente hacia mí. «Por favor, busca ayuda», logró con dificultad antes de desplomarse sobre el frío pavimento. Salí apresuradamente de mi taxi, agarrando con fuerza la llave inglesa, y se acercó cautelosamente a ella, mientras luchaba porque conscientemente, cada segundo contaba ahora. Si Atkins era en cualquier lugar cercano, atacaría sin previo aviso ni vacilación, aunque no había tiempo para derroche de dudas o emociones internas. El miedo recorría cada centímetro de mi cuerpo. Mis piernas me llevaron lo más rápido posible hacia una ciudad cercana, apenas visible a través de la niebla. Me abrí paso a golpes por la puerta del primer edificio iluminado, que encontré una pequeña tienda de conveniencia. «Alguien, por favor. Hay una mujer herida en la carretera», grité desesperado, mirando a mi alrededor, las caras desconcertadas. Mirándome fijamente, sus expresiones revelaban que sabían que estaba relacionado a Atkins, el asesino del que habían oído hablar durante días. Al dueño de la tienda, sin vacilación, cogió su teléfono y llamó a la policía mientras explicaba la situación. Los vecinos decidieron unirse y ayudar a proteger su ciudad de Atkins. Se armaron con cualquier cosa disponible: bates de béisbol, redes de pesca y martillos, rápidamente dándoles una idea de dónde nos habíamos encontrado con el coche destrozado. Empezamos a buscar en la zona con extrema precaución. La niebla seguía siendo un formidable enemigo. Mientras ocultaba el paradero de Atkins, un grito desgarró de repente por el aire a varios metros de distancia. Presa del pánico, y corriendo en instinto bruto, primé, corriendo hacia ella, agarrando mi llave inglesa por la vida. Lo que nos esperaba era una escalofriante vista: un joven ya muerto, su garganta brutalizada por un cuchillo con precisión que me desconcertó en cuestión de segundos. Había sido arrebatado de este mundo sin previo aviso ni piedad, aunque quisimos llorar por él y recordarle como no diferente de nosotros mismos. Alguien que solo quería vivir otro día. Nosotros no podía permitirse ese lujo. Solo una cosa importa ahora: encontrar y detener Jonathan Atkins. Continuamos nuestra búsqueda despiadada a través de la espesa niebla y la desesperación determinada para proteger a nuestra comunidad y devolver la paz a nuestras vidas. Los días parecían una eternidad, mientras el miedo se apoderaba de nuestros corazones, más y más fuerte, a medida que caían más víctimas presa del violento rampage de Atkins. Quedó claro que estábamos ante alguien inteligentemente siniestro, una persona que parecía conocer todos nuestros movimientos, antes de finalmente, tras una búsqueda desesperada y desgarradores encuentros con la tragedia. Después de la tragedia tropezamos con una guarida oculta en el bosque que contenía pruebas de las inconfesables fechorías de Atkins. Mientras recorríamos con cautela el Jonathan Atkins,
Había observado en voz baja cada uno de nuestros movimientos y nos había estado esperando aquí en su secreto nido, a pesar de esta escalofriante revelación. El propio Atkins permaneció esquivo, siempre presente, pero nunca visto su fría mirada parecía atravesar los árboles observándonos mientras nos aferramos a cualquier atisbo de esperanza, y en los momentos finales, cuando importaba la mayoría, se escurrió entre nuestros dedos como la niebla disipándose. Sobre un verano gris, todo parecía normal ese día, solo otro pésimo jueves.